Saludos. Arqueología viene de la palabra griega que significa lo antiguo. De ahí sale arqueología bíblica. Pero, ¿qué tiene que ver la arqueología bíblica con el estudio de la Biblia? ¿Para qué nos ayuda así? Ven que te cuento. Mi nombre es Cielomar y esto es Redes. La arqueología bíblica es parte de un campo más grande que se llama la arqueología de la área de la Siro-Palestina. Esta área es lo que hoy día es Israel, Siria, el Líbano y Jordania. La arqueología bíblica es entonces el estudio en estos lugares de la evidencia física que dejaron las personas que están mencionadas en la Biblia, ya sea del Antiguo o del Nuevo Testamento. Entonces, ¿para qué sirve la arqueología bíblica en mi estudio de la Biblia? 3 cosas bien sencillas. Primero, el que nosotros los arqueólogos encontremos objetos tangibles le da un poquito más de fisicalidad a estas historias que leemos en la Biblia. No se encuentran tan etéreas para nosotros. Segundo, le da autenticidad para aquellos que son un poquito más escépticos. Y tercero, recuerden que estas historias de la Biblia fueron enmarcadas en otros contextos históricos lejanos hacia nosotros. Esto nos pone en mejor contexto para nosotros entender mejor cuando leemos esos pasajes bíblicos. La arqueología bíblica cubre los periodos del Neolítico, el Calcolítico, la Edad de Bronce, que es una bastante grande, la Edad de Hierro, el Persa y el Romano. Para más o menos ubicar nuestra Biblia, por ejemplo, aunque hay bastantes opiniones diferentes, los patriarcas más o menos los ubicamos en la Edad de Bronce. Y lo que serían los reyes, David y Salomón, los ubican en la Edad de Hierro. Muchos de ustedes pensarán que la arqueología bíblica, o cuando hablamos de arqueólogos en el área de arqueología bíblica, estamos hablando de cristianos envueltos en la arqueología. Pues curiosamente no es así. Recuerden que, como explicamos, la arqueología bíblica es el estudio de la arqueología basado en los textos bíblicos en unas áreas específicas como Israel, el Líbano y otros ya mencionados. Estas personas pueden ser cristianos o no cristianos. De aquí que salen 2 grandes vertientes en la arqueología bíblica, lo que llamamos los minimalistas y los maximalistas. Los minimalistas van a ser aquellos arqueólogos que buscan evidencia o estudian sobre aquellos lugares y personas basados en la Biblia, pero no utilizando la Biblia como texto de evidencia histórica, utilizando otros textos extrabíblicos o la evidencia física encontrada. Y los maximalistas, los cuales utilizan la Biblia, y es primordialmente en la Biblia en lo que se van a basar para hacer sus estudios. Claro, recuerden también que esto es como una línea en grados. Usted puede ser más hacia un lado que hacia el otro. No tiene que ser completamente maximalista o completamente minimalista. Hay de todos los grados. En la arqueología bíblica, ahora le voy a hablar de 3 personas que en mi entender son los más importantes en esta área. El primero es Petri. Petri se le conoce o es el primero que se le asigna el nombre de arqueólogo bíblico. Él estuvo seleccionado bajo los palestinos para realizar arqueología en el área de Palestina, el área ya explicada. Él descubrió o fue el primero, vamos a decirlo así, que introdujo el concepto de lo que se llama estratigrafía. ¿Y qué es esto? Vamos a ver. Tenemos el terreno. Una civilización viene a vivir en ese terreno. La civilización por algo se destruye o deja de existir. La próxima civilización va a comenzar a vivir encima de esa civilización. Eventualmente, con el paso a lo largo de muchos años, esto crea como una montañita. Petri fue el primero en realizarse en el concepto que cuando entonces nosotros los arqueólogos venimos a la montañita a excavar, estamos excavando desde la civilización más reciente hasta la más antigua, estando cada una encima de la otra. Además de esto, él descubrió cómo sabemos en qué periodo estamos cuando estamos excavando. Descubrió el concepto de lo que se llama la tipología de la cerámica. Todos sabemos que la ropa pasa de moda. Podemos algunos recordar los años 70 con los bell bottoms o los 80 con esos pelos grandes. Pues la cerámica en aquellos tiempos es igual, pasa de moda. Así que Petri fue el primero en descubrir o en conceptualizar el que podemos identificar en qué periodo nos encontramos basado en la cerámica. Hay partes cuando observamos la cerámica como quizás la decoración o quizás en la base, cómo fue que la base está hecha y que podemos asignarlo quizás al periodo bronce o al periodo de hierro y así saber en qué periodo nos encontramos en la montañita.
Otro arqueólogo bíblico que conocemos es Albright. Albright es como el padre de la arqueología bíblica. Él fue el primero en que intentó dividir en periodos el área, ¿verdad?, de la Palestina, lo que conocemos en la arqueología bíblica, el área del Líbano, Israel, Siria, etc. ¿En qué periodos? Pues en los periodos que ya hablamos, en el bronce, en el de hierro, etc. Por último, tenemos a Kathleen Kenyon. Su aportación fue que ella fue la primera en que introdujo el método, como llamamos por el apellido de ella, Kenyon Wheeler, de excavación. Les explico. Antes, como los arqueólogos excavaban, era que tenían la tierra que querían excavar, excavaban, estudiaban todo el terreno, excavaban, estudiaban todo el terreno. Esto cuesta mucho dinero. Los espacios eran bien grandes. Ella hizo lo que se llama el método vertical. Tú coges el espacio completo que tú quieres excavar de terreno y lo vas a dividir en pedazos de 6 metros por 6 metros. Y esos cuadrados son los que vas a ir excavando de manera vertical, observando y estando pendiente de las diferentes cualidades y de los diferentes cambios en la tierra. Y obviamente excavando una área más pequeña es mucho menos costosa. Esto es como ella empezó a excavar en esta área de Israel y de Palestina, y que se ha hecho muy famosa y es la más común que vemos hoy día. Por último, les voy a hablar de 3 descubrimientos importantes de la arqueología bíblica. El primero es lo que llaman la estela de Merneptah o la piedra de Merneptah. Esta fue descubierta a finales del siglo XIX por Pietri. En la tumba del faraón Merneptah, él descubrió una estela bastante grande en donde por primera vez se menciona al pueblo o a las personas de Israel como un grupo en un sitio que no es la Biblia. Esto fue de gran descubrimiento en su tiempo y de gran conmoción entre los arqueólogos bíblicos. En el segundo descubrimiento, en el 1993, Gila Cook descubre la estela de Dan o la piedra de Dan. Esto fue un descubrimiento revolucionario. ¿Por qué? Porque es la primera vez que se menciona la casa de David, probando la existencia en otro sitio extrabíblico fuera de la Biblia del rey David, y con ellos el tiempo de los reyes. Por último, tenemos a los famosos rollos del Mar Muerto, primero descubiertos en el 1947. Son un sinnúmero de rollos escritos en papiro, en piel y en cobre, que mayormente en el idioma hebreo, que han hecho que los eruditos y los estudiosos puedan empezar a comparar aquellos libros bíblicos con escritos bien antiguos, dándole más veracidad a la Biblia que tenemos hoy día, a las traducciones, también aclarando la relación entre el cristianismo y el judaísmo, sumamente importante y todavía de mucho estudio. El arqueólogo, sea de Palestina o de cualquier otro sitio, debe enfrentar lo que va a estudiar de manera objetiva, sin estar parcializado. Sin embargo, o no obstante, no debe dejar de lado ningún texto histórico porque tenga también implicaciones religiosas. Esto es la manera responsable y de mejor enfrentamiento hacia la arqueología. Si te interesó esta charla, te gustó, dale like y también únete a redes. Tenemos muchísimo material y de mucho interés.